ya estamos por aquí en este momento en vivo. Y bueno, pues un gusto tener aquí a Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bien, sí, este tema te va a caer de lujo porque ahorita que ya hasta estás vestido de negro, ¿no? Y para lo que vamos a platicar. Me pongo mis lentes. Sí, ándale, los lentes oscuros. Que de hecho sí tenía unos iguales. Ah, qué bueno. Sí, para los que tienen más o menos entre unos, a lo mejor, no sé, 45 y 55 años, les va a encantar el tema porque lo vivieron en su momento. Y los que no, los que son jóvenes, espero que les guste, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando la película de la Guerra de Galaxias, que nuestra generación, pues vio, digamos, la saga original y después de más o menos como unos 20 años, ¿no? Las nuevas generaciones, vieron lo que pasó después y la precuela y toda la cosa. Ahorita vamos a platicar sobre la serie de Matrix, ¿no? Hace muchos años esta serie cuando salió, de hecho fue algo muy especial. Yo la comparo a lo mejor en su momento como cuando salió la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que fue un parteaguas de antes de era una cosa y después de ya fue otra, ¿no? Y ya marcó una época y etcétera. Yo creo que Matrix fue algo parecido. Sí. También en el género de ciencia ficción. Entonces tuvimos Matrix 1, 2 y tercera parte, y pues ahora resulta que va a venir una cuarta en diciembre, ¿no? Entonces, ¿tú qué recuerdas, ¿no? Para ti, ¿qué significa o qué es Matrix, Ricardo? La 1, 2 y 3. Sí, bueno, a mí me encanta mucho el género de la ciencia ficción. Uh-huh. Y en ese momento que surge, que fue en el 99, más o menos. Algo así. 99, creo que sí. Pues surge esa propuesta de los Wachowski, que ahorita ya, pues, las Wachowski. Sí. Entonces, esa parte de Matrix con esa parte filosófica, con ese tema zen, porque al final pues, siempre me ha gustado mucho esa filosofía y que ellos vienen a integrarlo, incluso vienen a revolucionar el tema del cine, porque con las escenas, la famosa escena donde evaden las balas y las cámaras de 360 en slow motion, o sea, está padrísimo porque digo, tuvieron que crear mucha tecnología para poder hacer esta película. Independientemente de la historia, ¿no? La narrativa de la película, pues parte de un tema de guerra, parte de una situación de conflicto que no es que sigue siendo una metáfora comparada, bueno, desde mi punto de vista, es una metáfora de una realidad y de una realidad paralela, pero que también desde la perspectiva donde tú la veas, pues puede ser un tema interno, ¿no? Ese despertar donde capturan a Neo, en ese caso a Kenny Reeves. Ajá. Keanu Reeves. Obviamente, cómo lo atrapan, cómo lo empiezan a contactar por un tema, obviamente, metafórico del elegido, y que posteriormente, tras evolucionan las películas y se va comprendiendo un poco más el mensaje, pues te das cuenta que había muchos, ¿no? Que eran una etapa más, que era un ciclo más. Entonces también pues es una metáfora de los ciclos que vivimos de vidas o de civilizaciones, uh-huh. Pero que al final, en este caso, nos plantea una vida ordinaria, una vida cotidiana y que de repente se vuelve especial. Sí. Se vuelve especial por el contacto que hay hacia una persona, en este caso un programador, y que te empieza a ser consciente de una realidad paralela, de un mundo aparte, ajeno, y que se empieza a unir con el tuyo, ¿no? Que empieza a tener parte de esa realidad, se empieza a involucrar en esa ficción aparente, se empieza a mezclar con tu realidad y que te involucra en una aventura tipo Alicia en el País de las Maravillas, donde empiezas a descubrir otros escenarios, otra realidad mucho más atractiva porque es más aventurada, ¿no? Hay una aventura ahí donde vas a arriesgar y vas a conocer y está padrísimo. Pues a mí me encantó porque va en ese sentido, ¿no? Va en el sentido de descubrirte, de descubrir que lo que haces no es todo, que la vida tiene otro sentido y que puedes atreverte y que puedes ser ese elegido, porque siempre yo creo que todos en el concepto filosófico, todos somos elegidos, ¿no?
pero que en ese tipo de película muestra una aventura muy padre, con situaciones futuristas, porque todo es una escena futurista, y que conforme se va desarrollando, pues se va integrando a tal punto donde ya en el Matrix Revolution, pues ya es una integración de la realidad paralela con la realidad que el personaje vive, ¿no? Como programador, y donde ya esas cualidades que tenía ya, ese despertar que tuvo, pues ya también esa cualidad la tiene en este mundo, ¿no? Está bastante interesante, digo, no sé si quieras que opinar algo más también en ese aspecto, pero yo así como en resumen veo esa parte, ¿no? Y ahora con la información que tenemos de que viene la parte 4, Sí. porque obviamente terminó esas películas en un estadio de paz, de armonía, pero que a la vez con el tema del arquitecto te quedas así como que, espérame, pues esto no puede terminar así. Y efectivamente pasaron más años, porque eso creo que fue en el 2003, o sea, fue del 2003 a la fecha, es un montón de tiempo. Sí. Entonces, pues ahora viene eso, ¿no? Y entonces está como la expectativa a ver cómo va a renacer esa resurrección de Neo o de la Matrix, cómo se desenvuelve, ¿no? Va a estar muy, muy interesante. Sí, fíjate, bueno, voy a comparar, a lo mejor no debería, pero como ya hablé, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, yo no recuerdo si la primera parte, de la primera trilogía, por allá en 1979, de la Guerra de las Galaxias, tenía un nombre o nada más se llamaba Star Wars, ¿no? No me acuerdo. Pero en esa fue Star Wars y luego el Imperio contraataca y luego el regreso del Jedi. Entonces te platican, ¿no? De que hay una guerra y ves el inicio en la primera. En la segunda, resulta que el imperio se fortalece y prácticamente, digamos que ganan los malos en la segunda parte, pero queda la resistencia, ¿no? Por ahí. Y en la tercera parte, pues precisamente es las alianzas, ¿no? Que tuvo que hacer la resistencia para volver y pelear y vencer al imperio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Matrix, la primera parte se trata, como tú decías, está Neo, que es un programador que vive en los 90s, ¿no? Ahí en el margen de la legalidad, pero en el buen sentido, porque a él le pagaban digamos, por hacer cracks, ¿no? Como de que, mira, con esta llave vas a poder usar tal software, ¿no? Algo así, pues, y así, y de ahí vivía. Y de repente, como dices, se empiezan a comunicar unas personas con él a través de la red, a las que conocen nada más por seudónimo, etcétera, y de repente empiezan a tener comunicación, a hacer una, digamos, como comunidad, lo que llamaríamos hoy comunidad, hasta que un día, si recuerdo mal, ahí me corriges, hasta que un día está él en su casa y en la red le dicen, ¿sabes qué? Salte porque van por ti. Y él dice, ¿quién o qué? ¿De qué se trata? ¿No? Y efectivamente estaban así como tocando la puerta. Total que él alcanza a huir, si no me equivoco, y después conectándose en otros lados, pues dice quiénes son ustedes y cómo sabían, ¿no? Que andaban tras de mí. Lo citan en un lugar y en ese lugar es la famosa escena de, a ver, ¿quieres la pastillita roja o la pastillita azul, no? Dice, con la azul vas a seguir tu vida, más o menos tú ya sabes qué va a pasar y pues vas a vivir como todos, vas a morir y etcétera. Dice, pero si te tomas la otra, vas a saber que esta realidad que tú conoces pues no es la real, ¿no? Es construida y hay otra realidad. Y pues él decide probar y a ver, pues vamos a ver qué es esa realidad que me platicas. Y entonces se entera que hubo una civilización humana que llegó a un nivel donde crearon la inteligencia artificial, y después la inteligencia artificial, digamos que se volvió contra los humanos, si me equivoco me dices, ¿no? Capaz de que eran los alienígenas, y entonces esa inteligencia artificial, para poder vivir y continuar, usa a las personas cuando nacen como baterías humanas, ¿no? Entonces Sí. los tienen conectados con cables ahí a la espina dorsal y la cabeza desde que nacen y les hacen creer en su mente
que nacen y que tienen una vida normal y feliz y que algún día mueren. Me imagino que cuando ya se le acabó la electricidad al cuerpo, ¿no? Los desechan y crean un nuevo embrión y otra vez, ¿no? Crece y eso son baterías para, digamos, para los robots o para la inteligencia artificial. Entonces, en la primera parte es como darse cuenta de esto, que le costó mucho trabajo, y al final aceptar que pues así es, ¿no? Y que tiene que luchar contra, digamos, el enemigo. Ahí, si quieres agregar algo en la primera, adelante, si no, para pasarme a la segunda. No, pues digo, en resumen así es. Creo que básicamente ese es el principio que nos permite entender esta historia, ¿no? Porque sí es básicamente muy, muy reveladora y como trae unas bases muy sólidas de filosofía, tanto budista como zen, taoísta. Entonces le invirtieron mucho, incluso hay el escritor donde se basaron, o el filósofo, que toman como metáfora algo de, ¿cómo se llama? ¿Nietzsche? Es algo de la caverna. No sé si de Platón, porque es una... Pero bueno, al final de cuentas tiene una base muy sólida en el tema de la historia y la parte filosófica, por lo tanto hace mucho sentido y te genera mucho cuestionamiento, ¿no? Cuestionamiento interno, y que en el mismo personaje de, ¿cómo se llama este personaje? Thomas Anderson, el Neo, pues él lo ves, y la verdad es un personaje muy bien, digamos que el casting lo hicieron bastante bien, porque los personajes entran de una manera muy natural en las escenas y te venden la idea y tú te sumerges en la historia. Y bueno, eso creo que es parte del éxito, ¿no? El que la historia está muy bien estructurada, la entiendes perfecto, aun cuando son conceptos muy subjetivos, pero la historia del conflicto interno y del conflicto social también, porque pues es un tema también social, y después en otro nivel, en otra realidad, por así decirlo, pero que al final de cuentas no nos es ajeno, ¿no? Al final de cuentas es como el día a día, ¿no? Sí, así es. En la segunda parte, en la segunda película, bueno, al terminar la primera, pues Neo se da cuenta, digamos, que es el elegido, y entonces resulta que él, en ese mundo ya real, tiene ciertos poderes que tiene que despertar, ¿no? Como dices tú, el conflicto y todo. Cuando comienza la segunda parte, a raíz de que Neo, digamos que sabe cómo liberar ese potencial humano, el sistema, vamos a llamarle así, el sistema también crea los agentes, digamos como los antivirus, más poderosos, ¿sí? Para que puedan ir a pelear, y mientras en ese mundo virtual le dan, digamos, como esteroides a los antivirus para que puedan enfrentar a Neo y su grupo, en el mundo real, los robots están buscando dónde viven los humanos, porque como creo que se contaminó el planeta y ya no se puede respirar tan a gusto, los humanos se fueron como al centro de la Tierra, ¿no? Como a algún lugar por ahí subterráneo, y viven en un lugar así que, como dices, le echan mucha filosofía porque le llaman Sion, ¿no? Al lugar. Y ahí es donde sobrevive, digamos, lo que quedó de la humanidad y los que están luchando, ¿no? Entonces es una lucha real y una lucha virtual, como a lo mejor en las personas, como sería tu mente y tu cuerpo, no sé, ¿verdad? Ahí lo que gustes comentar. Sí, digo, como bien lo dices, está lleno de simbolismo, ¿no? Desde los nombres de los personajes, tienen un sentido simbólico, metafórico. Trinity, Morpheus, Neo, o sea, todo tiene y más adelante también siguen apareciendo nombres simbólicos, ¿no? Como el mismo Sion. Y bueno, al final, al final del comentario, pues sí, es una parte donde te van mostrando una filosofía, pero también te van mostrando una historia que yo sigo diciendo, sigue empatando con una realidad, ¿no? A pesar de que resulta ser muy fantasiosa, por la estructura tan sólida que tiene la historia, pues sí te involucras, sí te gustaría ser un Neo, ¿no? O sea, estar ahí, luchar con esa resistencia,
te involucra mucho en la película, en las escenas, porque son muy, más allá, obviamente también tiene un bache para mí en el tema romántico, ¿no? en la parte romántica, pero en todo el descubrir, cuando le están vendiendo la idea de que él es el elegido y de que él pues no cree, o sea, ¿por qué? Entonces, esa parte de luchar a creérsela, de decir, oye, pues sí, a lo mejor sí es cierto, entonces empieza a ver señales, ¿no? Cuando lo hacen saltar del edificio o que quiere saltar y que no sucede, entonces es algo que también como que si lo aterrizamos en una escena de la realidad nuestra, pues también, ¿no? El atrevernos a ser nosotros mismos, el atrevernos a descubrir que tenemos más potencial del que consideramos que tenemos. Entonces es como eso, ¿no? Y ya metiéndonos en la historia, pues ahora sí que la parte donde en la primera película pues es un descubrir y ya después aceptar una realidad aparente para luego dar paso a la siguiente, ¿no? Que es ya la de Reload, creo que es la siguiente, y ahí es donde ya se ve prácticamente un personaje donde ya está aceptando que sí puede ser el elegido y que de alguna manera lo acepta en esa secuela, ¿no? Sí. Y que ya se dan otras dinámicas, ya tenemos más contexto de esa otra realidad, de esa lucha con esos robots, de cómo tú bien dices, pues nos utilizan pues a esas personas como baterías y obviamente pues aparte nos encontramos con el personaje desde el principio del Smith, ¿no? Que es el némesis de Neo y que de alguna manera tiene un principio muy, muy específico, un objetivo muy específico, que es derrotarlo, ¿no? O sea, no dejar que se descubra o que prospere esa nueva figura para que no libere a esa sociedad que está ávida de un elegido, de un salvador, ¿sí? Pero sí, está padrísimo. Sí, esa segunda película yo la veo así como un empate entre los dos mundos. En el primero, pues es la aparición de Neo, ¿no? Pero realmente la mayoría digamos, de todo el mundo y el ecosistema, pues está dominado por el sistema, ¿no? Por la inteligencia artificial, por los robots. Sí. Es nada más como el despertar. En la segunda parte es donde se empieza a dar la lucha así como al tú por tú, y creo que ahí es donde se dan cuenta que no pueden ganar si no llegan a donde dicen ellos que es la fuente, ¿no? Que es donde va a cambiar todo, y con la ayuda siempre de la figura femenina del oráculo, ¿no? Que era una mujer, y es la que puede ver el posible futuro, ¿no? El posible desenlace de las cosas, a la que le consultan a ver si todo va a salir bien o va a salir mal. Y entonces la segunda yo la veo así como un empate de que los dos lados están así como más fortalecidos, y entonces el grupo de Neo ahí con ¿cómo se llama su mentor? Morfeo, ¿ah? Morfeo. Morfeo, como que la segunda parte es Morfeo convencer a la humanidad de que sigan a Neo y a ellos, ¿no? Y pues más o menos ahí terminan. En la tercera parte, por fin llegan a la fuente, también todos más fortalecidos, y al final se da como un reinicio. Ahí yo creo que para todos fue algo que no esperábamos, o sea, no algo malo, ¿no? Sino algo así insospechado, porque estábamos muy acostumbrados a las películas de que, al final ya sabes que va a ganar el bueno, aunque tenga que morirse, que no fue el caso, pero aunque se va a morir, pero va a ganar, ¿no? Y acá resulta que sí gana, pero como que lo que gana, tú si no me corriges, gana tiempo, porque se crea un nuevo ciclo donde van a empezar desde cero, y entonces donde la humanidad tiene una oportunidad mejor que en el ciclo anterior, pero no quiere decir que ya no vuelvan los malos, o no se vuelva, digamos, a descomponer ese código y volver a crear una pesadilla para las personas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, porque al final lo que también ahí muestran con esa realidad virtual y con esa inteligencia artificial, pues es la forma en que se conectan, ¿no? O sea, la forma en que pasas de un lugar a otro y cómo vives y cómo lo que tiene
lo que sucede allá tiene repercusión en esta otra, o sea, si te llegan a matar allá, pues te mueres también en esta otra, si te dañan, pues también tienes las heridas acá, y aparte del aprendizaje, ¿no? Como en el Machine Learning, o sea, puedes entrenar y aprender más, o puedes adquirir conocimiento de manera inmediata, ¿no? Como en el tema del helicóptero, ¿no? Donde ya rápidamente le insertaban la información de cómo pilotar. ¿Cómo pilotear? Ajá, y ya sabía, ¿no? Entonces era padrísimo porque no inventes, cómo está padre tener ese tipo de poderes o de absorber esa información y asimilarla, ¿no? Entonces, ahí ya nos daban así como muchas pistas de lo que el futuro predecía, y de cómo también y te digo, todo el tiempo es como una metáfora, ¿no? Todo el tiempo yo espejeaba lo que veía con lo que vivía, y el deseo de vivir una experiencia así con partes que de alguna manera las vas experimentando. Pero sí, yo creo que, como bien lo comentas, fue como un empate, y en esta segunda, en la segunda, y ya hablamos de la segunda o de la tercera, para nada más ubicarme, porque luego creo que voy a hacer mezcla de los conceptos. Las dos, bueno, yo comenté la segunda y luego comenté la tercera, pero muy breve. Ok. Entonces todavía estoy en la segunda, donde hay esos, donde ya vemos que está midiendo sus fuerzas, donde ya está aceptando, donde ya asimiló algunas pruebas y dijo, sí soy, pero todavía con esa duda, ¿no? Por eso se acercaba al oráculo, a esta persona que le empezaba a dar también las pistas, pero una pista con jiribilla, ¿no? Porque al final no se lo decía de manera directa, sino que, pues, piénsale, era así como una, ¿cómo dices? Como una posibilidad, ¿no? Sí, porque al final de cuentas nunca le daba una certeza, eran posibilidades, y eso te decía, como el libre albedrío, ¿no? Casi. Pues todo puede suceder, pero depende de lo que decidas. Sí. Entonces siempre estaba así como abierto el que, o sea, no me dijo nada, me dijo mucho, pero no me dijo nada. Entonces, pues así está también esa historia. Obviamente ahí vemos que ya está más desenvuelto, que ya empieza a experimentar esos poderes que tiene en esa otra realidad, y ya empieza a estar en el tú por tú con el Smith. Entonces eso está padre, ¿no? Porque también es parte de la motivación, y que al final pues también hay cosas como la traición que se ven, o sea, hay muchos valores, hay el valor de la hermandad, de la confianza, del amor, de la honestidad, y también la traición, ¿no? Por el personaje que al final se infiltra de los del Smith, es como un virus, se infiltra, y pues obviamente se lo llevan a ese mundo, y ahí prácticamente nos quedamos en la película 2, ¿no? Así como que, ¿qué va a pasar? Porque este cuate no se murió y va a despertar, y se los va a fregar en ese mundo. Entonces, ya en la tercera, que es la de Revolution, perdón, ya estoy hablando de la cuarta, de Revolution, pues ya obviamente nos queda muy claro que, como ya está en el otro mundo donde están las máquinas, controlado por las máquinas, que ya de alguna manera ya está vedado, o ya se conocen muchos detalles del origen de la guerra y de las amenazas que tienen ahí, pues obviamente ya están tratando de luchar, y de hecho se trata de eso, ¿no? Ya de la guerra en ese mundo que pareciera otro planeta, pero que es pero que ya destruido, y como tú dices, en una escena como subterránea. Y que además también tiene como paisajes como si fueran acuáticos, ¿no? Por el tema de las rocas, pero no son acuáticos, simplemente pues están volando. Pero ahí ya vemos a un Neo más confiado, pero que al final pues también le dan su golpiza, ¿no? Y que se enfrenta a un aparente renacimiento con la Trinidad, cuando ya se deja ir ante una luz, cuando ya está dañado de la vista, y es cuando ya resurge ahora sí a desbancar aparentemente la máquina, ¿no? Cuando ahora sí que como el gran apagón, o sea, sucede, y luego va en búsqueda del origen, de la fuente. Que también ahí se encuentra con el tema del conflicto interno, ¿no? De que yo tengo múltiples yo's, pero no soy yo, sino simplemente eran otras versiones de mí, y la explicación tan ambigua o tan del arquitecto, porque al final de cuentas como es un tema tan filosófico,
Sí. pues de repente no es tan sencillo digerirlo, ¿no? Por lo menos en el momento que yo la vi, decías, ay, pues como que le está dando muchas vueltas al tema, pero bueno, era parte de esa estructura, ¿no? Que traía. Entonces también esa parte se me hizo muy, muy interesante. Digo, todas me gustaron porque todas traían ese toque de reflexión, ¿no? ante cosas que evocan una realidad, que son metáforas de la realidad y que además era la realidad y el interior del personaje y que también espejeaba con uno. Entonces, Sí. eso se me hizo, además de las peleas, ¿no? De la escena de la carretera donde van los gemelos, donde sale Mónica Bellucci, o sea, esas escenas pues impactantes, ¿no? Con lo del cerrajero, el que va con las llaves abriendo puertas o sea, impresionante todo eso, ¿no? Porque al final son como el paralelismo que había entre una cosa y otra, las dimensiones, entonces mezclaba muchos conceptos, pero los hilaba muy bien. O sea, eran tan naturales que pues sí está un cuate abriendo puertas y que sale en otro lado y esos seres que se desaparecen y se integran o sea, todo estaba muy bien estructurado, muy bien integrado en la historia. Eso era lo que más me gustó, lo que más me gustaba pues de esas películas. Sí. Ahora, lo bueno, ¿no? Nadie esperaba una cuarta parte y menos después de tantos años, ¿no? Sí, bueno, en mi caso sí. De hecho, yo me quedé esperando esa siguiente película porque pues como que no me gustó cómo terminó. La realidad es que no. Yo sabía que de las otras dos pues seguía otra, pero ya en esta ya no tenía la certeza de que siguiera otra. Entonces sí dije, oye, pero hace falta otra porque no, para mí no está completa, no está redondeado el final. Me hace falta saber más cosas. Y bueno, después de tantos años, afortunadamente nos va a tocar, espero, poderla ver ahora en diciembre de este 2021 y ya como Resurrection. Entonces pues ya de entrada el nombre te dice algo. Sí. Y ya por los trailers que han estado saliendo, pues ya más o menos, que no han sido muy explícitos afortunadamente, pero ya más o menos ves que sigue en la lucha, ¿no? Que sigue el personaje, que todo va con una continuidad, esperando esté igual de atractiva que las otras. Sí, fíjate, en esos trailers, en esas escenas, te ponen a pensar mucho, ¿no? De hecho, te dan información, pero también te confunde porque dices, ¿qué pasó? Dices, primero, como dicen por ahí, sale como que un Morfeo más joven. Entonces dices, claro, pasaron muchos años, ¿no? Y a lo mejor hubo que componerle la historia para que ya saliera otro actor, pero de todas maneras está interesante. Su pareja, yo pensé que le iban a poner a otra chica, porque dije, no, después de tantos años, quién sabe cómo esté la otra, no nada más en cuestión estética, ¿no? Sino para esas tomas, ¿no? Todos esos giros y esas de acción. Sí. Y fue una sorpresa ver que la señora se conserva súper bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que dices, wow, ¿no? Pues qué bueno. Y en cambio, en Neo, ¿no? Keanu Reeves, como dirían los españoles, se ve bien, pero ya ves que sale descuidado con la barba y el bigote que en algunas otras películas ya hemos visto a este actor, sí, ¿no? Como John Warwick. Ándale. Básicamente es como ese personaje, ¿no? Sí, como ese personaje, y entonces te da a entender de que no sé si lo dejan así como para decir, bueno, es que sí, ya está mucho más grande y pasaron los años y que se note, o si sea también una trampita como de, mira, ¿sabes qué? Se descuidó y a lo mejor sobre la marcha, ¿quién no te dice que de repente se rasura, ¿no? O sea, como un resurgir. Sí. Y pues, ¿qué irá a pasar, no? Como en la tercera parte te dejan un final abierto, donde es una nueva oportunidad, pero es un ciclo que algún día también va a terminar, porque te lo platican como si la vida fuera ciclos infinitos, ahí en ese universo. A lo mejor nos van a platicar que en ese nuevo ciclo, a lo mejor la humanidad cometió los mismos errores, ¿no? Y estamos en un momento parecido. O otra posibilidad, la suelto para ver tú qué piensas, es, a final de cuentas, ese universo es como una gran computadora, ¿no? Es como darle botonazo
y que vuelve otra vez a arrancar, cargar sistema operativo, luego cargar el software y luego ya empiezan las historias, ¿no? A partir de ese software. Entonces, en ese recargar, yo hace poquito volví a ver con mi hija la primera de Matrix. Y en la primera de Matrix, no sé si recuerdas, hay una parte donde Neo va con el oráculo para ver si él es el elegido y le dice que no. La primera vez le dice que no. Y entonces él llega y es como si fueras con el doctor, tiene que hacer fila y hay muchos niños chiquitos y de otras edades y le pregunta qué son ellos y dice, son otras posibilidades. Dice, a lo mejor uno de ellos puede ser el elegido. Y él era como el más grande, ¿no? De edad, a pesar de que pues en aquel tiempo estaba más chavo que Keanu Reeves, pero era como él era de los adultos, había otros más chavos. Entonces es otra posibilidad de que si quisieran rescatar algo, que alguno de esos chavillos, imagínate que crecieron y que tienen habilidades similares a Neo, pues sería algo padrísimo, ¿no? Como ver así como la Liga de la Justicia siguiendo al primero que lo hizo posible, digo, esa podría ser una posibilidad, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, y de hecho es como te digo, en el tema filosófico, pues así es. O sea, el que pregunta si es el elegido, no va a ser el elegido, porque el que es el elegido está seguro de serlo. Uh-huh. Entonces es así como medio rebuscado el asunto, porque, oye, si yo me cuestiono si soy esto, quiere decir que no lo soy, porque si lo fuera no me lo estaría preguntando. Entonces va por ahí la respuesta del oráculo. Pero la realidad es que él empezó él no lo descubrió, sino que le empezaron a vender la idea, porque tanto Morfeo como Trinity, pues Trinity ya estaba cierta de que él era, ¿no? O quería que fuera, porque al final de cuentas era la necesidad de alguien, de seguir a alguien, ¿no? Igual Morfeo, pues decía, pues yo estoy casi seguro de que sí es, pero obviamente había momentos en que dudaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en esta parte va a seguir existiendo esa posibilidad, porque digo, a mí lo que me gustaría más conocer es toda la parte de cómo ese tiempo que pasó sin la película, porque dejaron pasar mucho tiempo, cómo lo van a aplicar en el tema del futuro, porque al final es un tema, están planteando un futuro y ya pues pasaron casi 20 años. Entonces, ahora esa tecnología que van a utilizar o que utilizaron para hacer la película, yo lo voy a ver un poquito más en el tema de la tecnología, porque en el tema filosófico, pues ahí sé que van a seguir aplicando el tema de la filosofía taoísta, budista y de teorías del futuro, pero al final, cómo ese futuro los ha alcanzado, ¿no? O sea, si fue una historia que surgió en esa etapa, ¿qué tanto ha evolucionado para que siga siendo futurista? Porque a lo mejor ya es más contemporánea, no lo sé. A lo mejor por el argumento, si lo mantienen igual de sólido, pues va a ser más intimista, va a ser más de que veamos el personaje y nos transmita a lo mejor una reflexión, o vamos a seguir viendo una dinámica más explosiva, más dinámica de acción y de cuestionarnos nuevas situaciones, de ver un mundo más evolucionado o involucionado, porque tal vez sigamos con un tema de control de las máquinas, pero a lo mejor esa tregua ya pasó, porque al final se generó como una especie de tregua, una paz a lo mejor por, como dicen, periodos de 7 años, no lo sé. Entonces, o efectivamente Sion viene a ser como la parte de la Tierra Santa, ¿no? La Tierra Prometida, donde siempre va a ser una guerra perpetua por algo que está ahí, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber más bien en ese aspecto. Digo, yo esperaría que fuera por ahí, pero lo veo así, en ese tema de qué tecnología ahora, con qué nos van a sorprender, ¿no? ¿Qué más hay, más allá de la historia, más allá de esa estructura que venía muy sólida? ¿Qué cosas nuevas nos van a plantear, ¿no? ¿Qué cosas nuevas nos van a dejar? Porque luego pues también estamos hablando ya de metaversos, de multiversos, y dices, pues ya estarán también más allá de eso, porque pues también ya hemos tenido muchas películas que plantean toda esa realidad virtual, que te evades si estás en otro mundo, desde Avatar, desde
Play On o algo así se llama la película. Entonces esta, pues, que fue muy revolucionaria en su momento, pues espero que siga siendo revolucionaria, ¿no? Es como la expectativa, digo, independientemente de los trailers que he visto y del buen manejo publicitario, porque la verdad, a los fans de esta película, pues nos han atrapado con la paginita esa de que selecciona la pastilla azul o la roja, ¿no? Sí. Y entonces nos siguen llevando por esa atracción que tenemos al género y por el buen sabor de boca que nos dejó la trilogía. Entonces sí estaría muy padre ver las sorpresas que tienen, independientemente de la historia. A mí me gustaría mucho, yo sé que la historia no me va a defraudar, pero la parte tecnológica me interesa también mucho, ¿no? El ver qué cosas nuevas tuvieron que inventar y qué escenas están surgiendo, ¿no? Porque, digo, es una historia que tiene para mucho, y además los directores y escritores que están involucrados, pues también tienen una trayectoria muy, muy interesante, y que obviamente sé que no van a defraudar en cuestión de la propuesta narrativa, pues. Sí, ahí se me ocurren muchas posibilidades y muchas preguntas. Mira, te voy a aventar la pregunta y esa la contestas hasta el final. La pregunta sería, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué no, 2, 3 años después de la tercera parte? ¿Por qué no 5 años? ¿Por qué no 10 años? ¿Por qué hasta ahora, no? Entonces, eso es una cuestión. Si tiene que ver con algunas situaciones que estamos viviendo ahora a nivel mundial, o la situación, ¿no? Como humanos, o no. Y lo que se me ocurre, así como trama, totalmente fantasioso de mi cosecha, es, por ejemplo, posibilidad 1, que Neo y Trinity hayan tenido un hijo o una hija y que nos lo estén guardando, ¿no? Para la película y sea como el nuevo héroe, la nueva esperanza, ¿no? Incluso que alguno de los dos tuviera que morir salvando al otro, porque el otro tiene que evolucionar para la nueva generación, ¿no? Digo, ahí es una posibilidad. La otra posibilidad es de que, bueno, si todo el universo, a los que estudiamos en informática, dices, no, pues es como vivir dentro de una computadora, ¿no? O lo que ahora conocemos, por ejemplo, como la nube, dices, bueno, es que esa nube la tiene que administrar alguien y la tiene que programar alguien. Entonces dices, en esta cuarta parte nos enteraremos que detrás de esa inteligencia artificial a lo mejor haya una inteligencia orgánica malvada, ¿no? De este mundo o de otros mundos, quién sabe, ¿no? Es otra posibilidad. Y la otra, como tú dices, como ya todo lo que se hizo en la 1, 2 y 3, pues se veía a nivel todo el planeta. Si quieres sacarlo más grande, pues a lo mejor hay conexión con otros planetas, ¿no? Con otros universos, como dices tú, en el multiverso. Entonces eso se me ocurre así como diarrea mental de posibilidades, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, hay muchos cuestionamientos, pues, pero creo que esos que mencionas se me hacen muy, muy interesantes, muy lógicos, que también pues habrá que esperar a que surja la película y verla, porque pues al final son posibilidades, sí. Y creo que ninguna es para descartarse, todo puede suceder, ahora sí que, pero creo que en el tema del tiempo, el por qué se dio, creo que también fue un planteamiento muy revolucionario, muy que no se había tocado tan profundamente y tan desarrollado. Por eso te digo, la estructura narrativa que tuvo estuvo muy bien hecha, muy bien sustentada, porque obviamente también le dedicaron muchos años a hacerla, y obviamente también eso generó muchos cambios, o sea, las transformaciones que tuvieron los directores, toda la parte, creo que a mucha gente también le impactó y se empezó a cuestionar, o sea, hubo un movimiento bastante interesante, a lo mejor fue muy underground, o sea, muy en la parte oscura, pero sí hubo mucha gente que se impactó. Entonces era casi como crear una religión, ¿no? Sí. Así como los de Star Wars, que también tienen los Jedi, que crearon su religión. Así también esto estaba por impactar. Entonces, te digo, el cambio fue tan profundo con la gente que se involucró en la película, que yo creo que se generó ese cambio en ellos, dieron pauta a dejar pasar el tiempo, a seguir escribiendo y obviamente analizando el que sí o que no se volvía a hacer,
y yo creo que en algún momento, obviamente en ese momento, en ese tiempo, en ese lapso, pues lograron escribir esta nueva historia, que no sabemos si ya sea la resurrección y ya no haya otra, o nos vuelvan a dejar con una siguiente, ¿no? Porque también esa es otra posibilidad, ¿no? Que sea como la parte de Star Wars, que al final regresamos al inicio y empezamos con las secuelas otra vez, o las precuelas, en ese caso. Pues pero sí. acá pues también existe esa posibilidad. Sí. Así es. Bueno, pues ya hablamos. Para los que no conocían del tema, esperemos que les haya parecido interesante para que luego vean la película y ya que salga volvemos a comentar. Y para los que vivieron esa etapa, ¿no? De emocionarse con la 1, 2 y 3, pues como tú dices, pues claro que nos tienen ahí a la expectativa, ¿no? De en cuanto salga, vamos a verla para ver qué pasó, qué faltó, cuál es la nueva historia y qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque como tú dices, a final de cuentas eso cambió la manera de pensar de la siguiente generación, ¿sí? Y de alguna manera te abrió muchos ojos y yo pienso que a muchas personas les abrió la posibilidad de decir, de hecho de ahí viene la generación de, por ejemplo, antes de esa, y las grandes, era la época, en tecnología hablando, era la época de Bill Gates y Steve Jobs. Y Sí. después es la época de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya todo el mundo platica que los multiversos, que esto, aparte que Marvel también ahí estuvo contribuyendo con lo suyo, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera yo creo que sí nos puso a pensar de que a todos, de que, oye, de veras, y si la vida no es como yo la percibo, y filosofías antiguas, ¿no? Y si lo que estoy viviendo es un sueño, pero si es un sueño, ¿por qué me duele, no? ¿Por qué cuando me golpean, me caigo, lloro, sufro? ¿Por qué lo siento? Y entonces, después de esto, ¿qué hay, no? El clásico de vida después de la vida y cómo es esa otra vida y si es cíclico, ¿no? Morimos y volvemos a nacer, pero vuelvo a nacer en otro universo diferente, con otra historia, o me agarran, me reciclan, me avientan otra vez acá abajo y es el mismo escenario, pero bueno, el mismo lugar, pero en otro escenario, ¿no? Y en otro tiempo. Yo creo que mucha gente, gracias a esta película, se hizo esas preguntas. Entonces, con la cuarta parte, pues a ver ahora con qué dudas y con qué certezas nos dejan, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es te digo, yo ahí es donde ya quisiera estar, ¿no? Ya quisiera estar viendo esa película para ya platicar nuevamente de esto. Y porque las demás, pues obviamente quien no las ha visto, pues los invitamos a que las vean, ya simplemente por curiosidad. Esperemos que sí les guste, porque al final ya hay muchas referencias a eso. Tal vez en este momento ya no sea tan innovador el concepto, salvo la parte filosófica, y quién sabe, pero ya por tecnología creo que ya no es tan atractiva en ese sentido. Uh-huh. Pero por tema de la narrativa filosófica sí sigue siendo muy buena película, sigue generando mucha reflexión, si la ves con cierta profundidad, con cierta atención, te va a dejar algún mensaje y como dices, pues va a seguir en esta, espero que siga ese cuestionamiento, ¿no? Que nos siga dejando con ese cuestionamiento de si esto es todo o qué más sigue y bueno, pues ese sería como para ya ir cerrando esta parte de comentarios y pues esperarla y volver a hacer un comentario ya referente más específico y único de esta película para ver qué tal. Sí, muy bien, pues gracias por los comentarios, Ricardo. No, pues Y de qué, gracias a ti. ahí esperemos que les haya gustado a todos, dejen sus comentarios durante todo este mes de noviembre y pues esperamos ansiosos a que llegue diciembre y a ver qué pasó. Si algo de lo que comentamos aquí tuvo que ver con la realidad, pues aquí lo platicamos, ¿no? Y si fue otro rollo diferente, bueno, pues ya lo platicaremos también aquí sorprendidos, ¿no? Sí, porque esa es otra posibilidad, que sea Sí. una película que no tenga nada que ver con las otras tres. Imagínate, de veras. Sí. Muy bien, pues ya veremos. Excelente. Muy bien, claro que sí. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Que estén bien todos. Bye bye.